Soy Fanny Mandelbaum, como ya recién bien me presentaron. Soy periodista, soy conductora, psicóloga social, pero nunca fui moderadora. Estoy acostumbrada a hablar yo y que me presenten o me moderen. Así que, antes que nada, quiero pedirle disculpas a todos, agradecer a porque a la Asociación Argentina de Ética y Compliance por haber confiado en mí. Y nada, estoy orgullosa de tener este panel que es el protagonismo de la sociedad civil y su impacto en la agenda pública, porque es algo lo cual siempre me apoyé en la tarea periodística. Bueno, el panel es de lujo. Vamos a tener primero a Gastón Marra, que mucha presentación no necesita, pero de todas formas, antes de hablar con él, voy a hacer la presentación, así les doy ahora los nombres y después hablo de cada uno. Laura Muñoz, que es una denunciante, una mujer que para mí y para muchos es un monumento a la ética. Me siento orgullosa de presentarla. Luego vamos a hablar con Hugo Wortmann Joffre, con Ana Garrido en España y con Carlos March, y vamos a hacer el resumen. Empiezo dando el currículum de Gastón, que es muy amplio, pero quiero presentarlo. Es licenciado en Administración y licenciado en Sistemas de Información de las organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor adjunto regular en Auditoría y Seguridad de los Sistemas de Información en la Facultad de Ciencias Económicas, docente posgrado Gestión Estratégica de Tecnología Informática en Universidad Nacional de Rosario y en maestría, Contabilidad Superior y Auditoría en distintas universidades nacionales. Realiza actividades de capacitación en la Administración Pública Nacional y desde la sociedad civil, que ahí nos conocimos con Gastón, ha impulsado, ni más ni menos, distintas iniciativas a favor de la integridad pública, la transparencia electoral y contra la corrupción. Él es autor, desde el año 18, de la iniciativa conocida popularmente como Ficha Limpia, que establece inhabilitaciones para el acceso a cargos públicos a personas que han sido condenadas por delitos dolosos graves, y coautor además de la iniciativa Protección de Testigos y Denunciantes de Buena Fe en Hechos de Corrupción. A su vez, acompañó activamente otras iniciativas como la de Defensor del Pueblo, modificación de la Ley de Iniciativa Popular, Boleta Única Papel, junto a muchísimos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. Es organizador, moderador y disertante en distintos eventos virtuales con el objetivo de reforzar el proceso de participación ciudadana y difundir distintas iniciativas en las cuales participa. Largo, pero es mucho más lo que él hace desde la sociedad civil. Gastón, un placer presentarte. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Justamente vamos a hacer una continuación de lo que venía hablando Juanita y José y el resto de disertantes en el anterior panel. Como Fanny mencionó, yo me voy a ser bien específico a una de las iniciativas, que es la que se denomina como Ficha Limpia. Se habló antes sobre el tema de la corrupción, así que bueno, no me voy a explayar sobre ese tema, sino voy a hablar de integridad y ética institucional, ¿sí? Cuando hablamos de las competencias que tienen que tener las personas para poder ocupar determinados cargos, cualquier tipo de cargo. Son tres tipos de competencias, ¿sí? Las institucionales, las funcionales y las de gestión, pero a mí me interesan las institucionales porque están referidas a la conducta, ¿sí? De todas las personas, relacionado con todo lo que es el comportamiento, ¿sí? Lo que es la administración, como mencionó José, la administración responsable y transparente de los fondos públicos. Entonces, pensar qué tenemos que hacer desde la sociedad civil, como mencionaban antes, justamente para con las personas que defraudaron la confianza pública, a quienes se le concedió, ¿sí? El poder para administrar la cosa pública y defraudaron esa confianza. Y también vamos a hablar, sí, bueno, en el caso van a hablar Laura, Ana, Hugo y Carlos, justamente de quienes se han animado a denunciar a esas personas que defraudaron la confianza pública. ¿Qué es Ficha Limpia? Ficha Limpia es, como bien lo mencionó Fanny, una iniciativa que se basa en el artículo 36 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Recordemos que se incorporó en la reforma del 94, ¿sí? La cláusula ética, donde estaban
delitos graves, ¿sí? Como lo que eran los golpes de Estado, y en una de las partes se incluyó lo que es los delitos dolosos contra la administración pública que conlleven enriquecimiento ilícito. Repito, es un delito constitucional, es grave. Entonces, desde nuestra iniciativa, lo que pedimos es que justamente las personas que ya fueron condenadas, ¿sí? Esto siempre lo vamos a aclarar, que fueron condenadas, no que hubo una denuncia, no que hubo una imputación, no que hubo un procesamiento, sino las personas que fueron condenadas por delitos contra la administración pública, como así otro tipo de delitos dolosos, ¿sí? Como femicidio, contrabando, narcotráfico, violencia de género, etcétera, no puedan acceder al cargo público de forma temporal mientras dure la pena. Esto es importante porque para cualquier persona que ingresa a la administración pública, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público establece las condiciones, idoneidad y conducta, y los impedimentos. Y ya se habla, ¿sí?, de que las personas que tienen un proceso penal, ¿sí?, en curso, ¿sí?, ya no pueden acceder a la administración pública. Pero esto no sucede para determinados cargos de la administración, ¿sí?, determinados cargos superiores, ni para lo que son los cargos electivos, ¿sí?, los que se eligen por el voto popular. Entonces, bueno, eso consiste en ficha limpia. No me quiero extender mucho más, quiero respetar el tiempo. Es una iniciativa, como bien mencionó Fanny, ciudadana, ¿sí? Hay muchas personas que están ahí en el chat, como Laura, etcétera, que han día a día, desde el agosto del 2018, están impulsando a través de las redes sociales. No podemos hacerlo por medio de la iniciativa popular, porque del 2009 no tenemos defensor del pueblo, ni del 2013 ninguno de los dos adjuntos. Por lo tanto, otra de las figuras, que es la iniciativa popular, que se incorporó en la reforma 94, tampoco la podemos ejercer, y por lo tanto tenemos que acceder, ¿sí?, recurrir a lo que son peticiones en plataformas electrónicas y el uso de redes sociales. Bueno, muchas gracias, y bueno, acá me quedo. Gracias, Gastón. Tenemos, ya no dijiste la cantidad de firmas, sería importante decir, y dónde ya es ley, ficha limpia, que eso también hace a todo el trabajo que hicimos. Bien, son casi 400.000 firmas, y bueno, ¿de dónde es ley? Nos lo va a contar la siguiente disertante. Bueno, la siguiente disertante es Laura Muñoz. Ella va a contar la historia, pero quiero decir que tuvo la valentía en el año 2010 de denunciar. Esa denuncia indudablemente de alguna forma fue cajoneada, pero cuando en el 2012 lo denunció en los medios públicos, se comenzó a trabajar. Pero Laura lo va a contar mejor porque es parte de su vida. Adelante, Laura. Buen día para todos, y bueno, como decía, gracias Fanny, un placer verte y escucharte, y como decía Gastón, ficha limpia es ley en Mendoza. La verdad que para mí es un gran orgullo, es una ley que yo apoyé muchísimo porque me parece que es buena para todos, pero en mi historia personal me toca de cerca porque, bueno, justamente uno lo que quiere es aportar para un futuro mejor para todos, y entonces una forma de hacerlo no solo es denunciar y bueno, y todo eso que uno vive para que la denuncia llegue a destino y que sea un destino justo, sino que después que esas personas no puedan volver a acceder a esos lugares de poder. Así que yo estoy muy orgullosa de que mi provincia esto sea ley y que en las próximas elecciones todas las listas sean listas limpias, justamente limpias de mafiosos, corruptos, violadores, golpeadores, etc. Así que eso es algo, bueno, muy bueno. Y bueno, como vos decías, Hani, a mí no es que me tocó, sino que yo decidí denunciar a mi ex marido y junto con él al vicepresidente y sus socios, porque bueno, lo que estaban haciendo es justamente estafándonos y robándole al pueblo argentino algo que era de todos nosotros, ¿no? Pero un poco uniendo lo que escuchaba en el panel anterior, todos están de acuerdo que siempre hay que denunciar lo que está mal y que todos debemos de nuestro humilde lugar ser vedores, ¿no?, de lo justo, de lo positivo, y para construir entre todos, ¿no? Y para que eso también ayude, bien en el ámbito privado, en una empresa o en el ámbito público, a que siempre el producto sea el gobierno certero, o el producto de una empresa sea lo mejor posible para todos. Yo creo que nadie se opone a eso, el problema es quién se anima a hacerlo. El problema es cuando vos lo haces, ¿qué es lo que sucede con esa persona?
Y la verdad que es muy duro el proceso, porque obviamente que en mi caso, que no se trata de una empresa, el gobierno no me iba a apoyar, obvio, pero también la sociedad se corre en un primer momento porque ahí entran los medios de comunicación, ¿no? Ahí se empieza esa grieta, se dividen las aguas, y están los que son afines a la persona que vos denunciaste, que obviamente lo que quieren es silenciarte y provocarte mucho daño, y los que te van a apoyar y luchan para que vos vivas, literalmente, ¿no? En nuestro país estamos muy acostumbrados a que los testigos somos propensos a los accidentes, propensos al suicidio, propensos a cosas que nos hacen desaparecer, ¿no? Obviamente no es así, lo digo en forma irónica porque es muy triste. Entonces, te apoya un porcentaje muy pequeño de los medios, que es los que se juegan con vos y los que te mantienen viva y mantienen tu denuncia vigente, hasta el punto esperando que la justicia despierte, ¿no? Hay un lapso largo que la justicia duerme porque se acomoda. O sea, como todo el sistema está hecho para que no haya testigos. Por eso es que es tan difícil que los haya. Y por eso todos quieren ser buenos ciudadanos, pero nadie se atreve a hacerlo. Y en mi caso yo tuve mucha suerte, pero bueno, pequeños detalles que les puedo contar de lo que sucede con un testigo de corrupción. Hay un programa de testigos que por supuesto te acoge y supuestamente te protege, pero te da un voz, o sea, tu vida, para que entiendan los que me están escuchando, ¿no? Se detona, literalmente. Yo perdí el trabajo, perdés tu círculo social, porque la gente se aleja, también te imposibilitan tu vida cotidiana, entonces eso también te va alejando de todas tus relaciones. Pasás a ser una perseguida, te persigue la policía, te persigue la justicia, te persigue el gobierno, te persiguen los medios amigos al gobierno, y caes en este programa que si fuese bueno sería excelente para gente como yo, pero por ejemplo te dan una asistencia económica de 6 meses. Una asistencia económica que no llega, que hoy podría llegar a ser de 20.000 pesos mensual. Vos pensás que vos perdés tu ingreso, en mi casa yo perdí mi casa, en mi caso, y tenía 3 menores a cargo. Y también te restringen tu movilidad, porque ellos cuidan de tu integridad física, no sabes si te cuidan o te espían en realidad. Entonces toda tu vida se te hace muy tortuosa, en un país donde para llegar a un juicio, una causa puede demorarse 10 años, un juicio 3 años, y si todo te sale bien, sabes que la venganza está a la vuelta de la esquina, en la puerta de tu casa. Una asistencia económica de 6 meses y paupérrima no te da la posibilidad ni siquiera de escaparte e irte a otro país, que es lo que deseas todos los días. Lo digo con dolor, la verdad, esto. La gente que te cuida a veces no sabe ni quién son ni para qué te cuida. A mí los policías me preguntaban, ¿no? Como, ¿por qué estamos acá? ¿Usted quién es? No saben quién puede ingresar a tu domicilio o no, porque no saben quién sos. Hablo esto de la policía local, ¿no? Yo después pasé al ámbito de la PCA y la verdad que es una fuerza extraordinaria que funciona muy, muy bien. Pero bueno, más allá de todos los actos violentos que vos sentís, de la difamación de tu nombre públicamente con los medios afines al gobierno, o bueno, pues si denunciás un privado, imagino que es lo mismo, te es muy difícil sostenerte, y tenés muy difícil sostenerte en pie desde todos los ámbitos de una persona hasta poder llegar al juicio, si es que llegás, porque la verdad en mi caso es inédito, porque yo llegué al juicio viva, en el juicio se hizo justicia, fueron presos por un tiempo los culpables, bueno, ya no, porque también en países como el mío tenés la desgracia de que las personas vuelven a elegir a las mismas personas que están denunciadas y que se comprobó que eran ladrones, y los eligen otra vez para que te sigan robando. Entonces la verdad es un camino muy tortuoso, de muchísima soledad. En mi caso, como vivo en una provincia y mi situación fue también personal muy marginal,
no tuve tampoco apoyo de ninguna asociación civil. Sí tuve el apoyo de los medios, y la verdad que eso voy a estar agradecida de por vida, porque fueron los que realmente velaron por mi vida y me defendieron y me dieron apoyo, más allá de que yo les podía servir o no para la noticia, en forma privada. A mí me llamaba periodistas y me decían: Laura, no pierdas la fuerza, te estamos cuidando, te vamos a acompañar. La verdad que los medios en este país un poco hacen de programa de protección a testigos, porque te dan ese apoyo que el programa no te da. Si bien como mi denuncia tardó tanto tiempo después, el gobierno cambió, y la verdad que ahí es donde te sentís un poco descartable, porque el nuevo programa, si bien al principio yo no estaba integrada, ellos no sabían que yo era parte del programa, se habían olvidado de mí justo en el año del juicio. Después fueron muy buenos, fue realmente funcionó casi al 100, increíble, pero después fui descartable, o sea, bueno, denunciaste, bueno, listo, todo lo que te prometimos como que se fumó. Los mismos gobernantes, en ese momento el que estaba a cargo del Ministerio de Justicia, también me dijo: muchas gracias, listo, haga lo que pueda con su vida. Y es difícil porque, o sea, vos denunciás a un gobierno que te ataca, el próximo gobierno te descarta porque le fuiste funcionario, pero tu vida sigue adelante. Y las leyes que están para beneficiar al testigo, hay muchas leyes de recompensa, de cuidado, de rearmado de la vida del testigo, no se cumplen. O sea, las leyes en el mejor de los casos se cumplen para los malos, que están muy buenos, y a los buenos nos dicen: bueno, muchas gracias, y adelante como pueda con su vida detonada. Por supuesto que igual nadie te quita el orgullo, la sabiduría que uno gana en el camino, los amigos que se va encontrando, y esa satisfacción impresionante de saber que hiciste lo correcto. Y no tendría que ser así, porque el hacer lo correcto tendría que ser algo normal. Y cuando la gente te dice: Laura, te admiro por tu valentía, ¿cómo pudiste decir y sostener la verdad? Eso para mí es lapidario. Todos tendríamos que poder decir y sostener la verdad, porque no tendría que ser un acto heroico. Lo que pasa es que las circunstancias de nuestro país lo convierten en un acto heroico, porque es realmente, uno decía, conservarse con vida, y yo tuve la fortuna de conservar a mis hijos conmigo también y poder seguir criándolos de una forma amorosa a pesar de la tragedia. Pero bueno, tendría que ser normal. Cualquier persona en una empresa tendría que poder denunciar y sentirse que lo que hizo es bueno y que la gente te protege, y de ahí en más todo va a cambiar para mejor. Por supuesto, no tener miedo de perder su trabajo, por denunciar. Y en cualquier ámbito público tendría que ser lo mismo, tendrías que sentirte automáticamente cobijado, abrazado y protegido, y por supuesto que tus derechos no sean todo el tiempo atacados, porque la verdad que te sentís al final que vos hiciste algo malo, porque vivís como presa, te atacan todo el tiempo, te atacan desde la parte de los derechos y te atacan físicamente. O sea, es muy duro. Lo que es tan fácil decir es muy duro de llevar a cabo. Laura, te voy a hacer una última pregunta. Tus hijos deben ser adolescentes ahora. ¿Qué edad tienen? Uno cumple 24 la semana que viene, el otro tiene 22 y la más chiquita tiene 13. Brevemente, decime qué te dicen hoy de todo esto. Ya no puedo hablar porque me has hecho emocionar. No, mis hijos están muy orgullosos. También están muy dolidos porque han tenido una adolescencia y una infancia muy fea, no sé si es la palabra, porque la verdad que yo trataba de que ellos no pierdan lo natural, pero han vivido cosas que hoy se dan cuenta que no están buenas, que son muy distintas a los otros. Lo hablo sobre todo desde los hechos de violencia y desde las situaciones de familia, desgarro emocional, ¿no? Y también de ver por momentos una madre quebrada y realmente enjaulada y tratando de ver cómo salir a flote, pero
por supuesto que para mí lo más importante es poder mirarlos a los ojos hoy, porque he hecho todo lo que he podido para hacer algo bueno y recibir de ellos esa admiración y esos valores que no necesito enseñárselos. Ellos saben perfectamente qué está bien y qué está mal, y saben que siempre, siempre uno gana cuando hace lo correcto. Muchísimas gracias, Laura Muñoz, porque se sufre, pero se puede. Y es la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Y vamos a dar paso al próximo panelista, que es Hugo Wortmann Joffre. Él es abogado penalista, especializado en control de la corrupción, exsecretario de la Fiscalía de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Cava, jefe de Departamento de Asuntos Penales y Estudio del Banco Central de la República Argentina, socio fundador del Estudio Moreno Campo y Wortmann Joffre, abogados y consultores, abogado en asuntos penales relativos a la corrupción, consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, docente e investigador universitario de la Universidad del Salvador y San Isidro, expresidente de la Fundación Soporte para la Protección de Testigos y Arrepentidos, codirector de la investigación de la USAL, la Cooperación en el Proceso Penal Argentino, Sistema Nacional y Sistemas Provinciales, Evolución y Futuro en el 2017, presidente del Consejo de Integridad de la Camarco, presidente de la Fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, conferencista nacional e internacional y autor de numerosos artículos sobre el control de la corrupción. Bienvenido, doctor Wortmann Joffre. Gracias, Fanny. Bueno, un placer, y gracias a la Asociación de Compliance por invitarme. Bueno, la verdad que después de escucharla a Laura, es difícil, ¿no?, decir cuál es el rol que nos corresponde a nosotros como dirigentes de la sociedad civil frente a tanto desamparo, ¿no? Nosotros siempre en la sociedad civil nos debatimos respecto de si tenemos que cumplir un rol de acompañamiento de las políticas públicas o tenemos que, de alguna manera, cuestionar, interpelar al poder. Y para eso siempre creemos que no hay una receta uniforme y que uno tiene desde la sociedad civil, tiene que tener un rol expectante frente a los gobernantes, pensando que van a obrar bien, que van a sacar las leyes que los ciudadanos esperamos, que luego las van a cumplir, y luego ver cómo se desempeñan en el manejo de la cosa pública, y si ese rol nos obliga a cambiar, tenemos que cambiar rápidamente. Y para eso es fundamental que de la sociedad civil no dependamos del financiamiento público. Me parece que para conseguir independencia, para obtener independencia, y a nosotros obviamente nos ayuda mucho ser el capítulo argentino de Transparencia Internacional, que es la organización más grande de lucha contra la corrupción en el mundo, eso nos da la posibilidad, que no muchas otras organizaciones tienen, de preservar nuestra independencia. Y en este sentido, la verdad es que a lo largo de los distintos gobiernos, Poder Ciudadano se fundó en el año 89, con lo cual más de 35 años de ejercicio de este rol, la verdad que hemos aprendido muchas cosas. Y lo fundamental es controlar al poder. Esto yo diría que es lo más importante que tenemos para hacer como ciudadanos, es controlar al poder todo el tiempo. Y para eso, bueno, la verdad que vamos cambiando de recetas y de estrategias, y cuando uno ve una situación como la de Laura, uno destaca la importancia que tiene el litigio estratégico, ¿no? Y esta es una herramienta que nosotros hemos usado mucho en Poder Ciudadano, también nos ha generado dudas, ¿no? Porque el litigio estratégico significa recurrir al Poder Judicial, ¿no?, como último bastión de protección de nuestros derechos y de los derechos de los ciudadanos. Y eso genera múltiples problemas y consecuencias, porque después, si el caso no sale como nosotros pensamos, y en un país donde además la justicia tiene tan mala imagen y tan mala reputación, y digamos, la influencia
que tiene la política en la justicia, en los sistemas de selección de los jueces. Entonces, donde ya no importa el mérito, sino lo que importa es la agenda del candidato. Cuando uno recurre a la justicia como sociedad civil, se abre un panorama de incertidumbre. Nosotros, los dirigentes de la sociedad civil, si cometemos un error, después somos responsables patrimonialmente. Entonces, la verdad que inicialmente con Transparencia Internacional teníamos la duda y respecto de cómo obraban los demás capítulos en esta cuestión del litigio estratégico. ¿De qué manera interpelamos al poder usando al Poder Judicial, que en definitiva es el último bastión de protección de nuestros derechos? Y finalmente, la verdad que desde que asumió la presidencia de Transparencia Internacional, Delia Ferreiro Rubio, que fue antecesora en el cargo que yo tengo ahora, porque fue la presidenta de Poder Ciudadano durante muchos años, hemos comenzado a hacer litigio estratégico con la idea de ir marcando la agenda del poder político. Y en este sentido, digo, por ejemplo, recuerdo un caso que trabajamos aquí con Carlos March, cuando él integraba Poder Ciudadano, que es los jueces de San Luis, a los cuales los nombraban en el cargo y al mismo momento que los estaban designando, los hacían renunciar para el cargo al cual estaban siendo designados. Bueno, hace poco logramos que la Cámara de Casación confirmara las condenas para 2 ministros del gobierno de San Luis, uno que curiosamente se llamaba el ministro de la Legalidad. El ministro de la Legalidad era el que hacía firmar a los candidatos la renuncia anticipada para el cargo. ¿Eso qué buscaba? Eso lo que buscaba era no tener jueces, sino tener sirvientes, que cuando el sirviente no hacía lo que el poder político quería, le gatillaban la renuncia, o sea, automáticamente estaba renunciado. Después, la verdad que también tuvimos un rol. Yo fui abogado defensor en el caso de las coimas en el Senado, donde, digamos, apareció el primer, digamos, arrepentido de la justicia argentina, y no había ley, no había esto que dice Laura, por ejemplo, no existía, no había marco, no existía la ley 25764 de protección de testigos y arrepentidos. Bueno, en ese caso, digamos, no obstante que en la justicia terminó en absolución para todos, incluido quien había confesado la comisión de un delito, sirvió como puntapié inicial para que tengamos una ley de protección de testigos, que con mucho esfuerzo y con mucho debate en el Parlamento se logró sancionar. Lo que dice Laura, la verdad que a mí me lleva a la reflexión de que aquí el problema fundamental que tenemos en este tema es la obtención o el logro de poner incentivos a los denunciantes y a los arrepentidos. Este es el principal problema que tenemos, es que la ley llega hasta donde ese límite, hace lo mínimo posible. Por ejemplo, en materia de delito contra la corrupción, ni siquiera la ley de protección de testigos y arrepentidos establece expresamente la obligatoriedad del funcionario público de proteger a quien denuncia un caso de corrupción, sino que el artículo 1 de esa ley faculta al ministro de Justicia de aquel momento a incluir excepcionalmente a un denunciante o un arrepentido en los casos de corrupción. Con lo cual, la verdad es que eso es una carencia absoluta, porque lo que se hace es lo mínimo posible. Entonces, lo que tenemos que buscar es decir, bueno, acá estamos hablando, y Laura lo planteaba bien, de qué sistema de protección le estamos dando como mínima herramienta para que la persona se anime a romper la pared de silencio que se le genera alrededor a partir de que posee un dato relevante, revelador, importante. Entonces, si ustedes incluso se fijan el mandato que tenemos nosotros como ciudadanos frente a la ley penal, los ciudadanos argentinos no tenemos la obligación de denunciar los delitos que vemos o percibimos a través de nuestros sentidos. Este es un mandato que está en el ordenamiento procesal penal argentino. Entonces, ¿ese mandato qué significa? Y no te metas. El mandato que recibimos los argentinos, y estoy hablando de normas del año 1921, que no se han actualizado y no se han modernizado. Entonces uno dice, bueno, el mandato que tenemos los ciudadanos argentinos es no te metas. Si ves algo que está mal, mira para el costado. Solamente tenés la obligación
de hacer algo si un juez viene y te pregunta, Fanny, ¿vos viste algo? Entonces ahí sí tenés la obligación de decir la verdad. Pero esto no es igual en todos los países del mundo. En España, por ejemplo, es un delito. Los ciudadanos tienen la obligación de denunciar los delitos que perciben a través de sus sentidos. Y si no lo hacen, ellos cometen un delito. En la Argentina solamente quienes tienen esa carga son los funcionarios públicos. Entonces, acá el primer eje central que tenemos que debatir es, bueno, en la Argentina, luego de mucha presión de la sociedad civil, luego de estos casos resonantes que han llegado a los tribunales, luego de los padecimientos que ha sufrido Laura, e innumerable cantidad de testigos, porque hablemos, digamos, casos de testigos, hablemos de Jorge Julio López, por ejemplo, que fue a testimoniar al caso de Checolazzi y terminó desaparecido, muerto. Entonces digo, la verdad es que en la Argentina tenemos una carencia absoluta de red para quienes se animan a testimoniar y a enfrentar la corrupción. Entonces, me parece que hoy, desde la sociedad civil, hemos logrado imponer en la agenda la necesidad de que los testigos y los arrepentidos sean protegidos. Y por eso tenemos leyes que se cumplen mal, como dice Laura, pero las tenemos. Un primer objetivo de muy corto plazo es evitar que esas leyes sean derogadas, porque existe mucha fuerza y mucha presión política para que estas leyes sean derogadas directamente. Lo que se quiere desde las distintas fuerzas políticas es derogar las leyes directamente, porque las leyes son un problema para la política. Directamente, lo que quieren es que las leyes desaparezcan. Y el objetivo de más largo plazo que tenemos de la sociedad civil es tratar de que esas leyes se conviertan en incentivos. Y en otras partes del mundo, Laura no solamente no habría sufrido padecimientos, sino que habría recibido un premio económico por hacer lo que hizo. En Estados Unidos, por ejemplo, funciona la famosa Quitam Action, donde el Departamento de Estado americano se asocia con quien tiene la información y lo ayuda a litigar el caso, y la plata que recupera el Estado americano prevé un porcentaje para aquella persona que ha brindado la información, porque en definitiva es una colaboración a la comunidad para que la comunidad haga respetar sus leyes. Entonces digo, la verdad que en la Argentina estamos pensando todavía muy limitadamente y no nos hemos animado a dar el paso de decir qué incentivo estamos dispuestos a darle desde la política, desde la ciudadanía, desde los organismos de control, a quien se anima a romper la barrera de silencio. Y cierro, Fanny, con esto. En el panel anterior se habló, por ejemplo, de las colusiones en el sector de la obra pública, ¿no? Y yo soy presidente, eso cuando vos me presentaste, del Consejo de Integridad de Camarco, que es la Cámara Argentina de la Construcción, que fue impactada por todos los casos de corrupción de los años pasados, ¿no? Entonces, desde el año 2018 se creó un consejo y estamos trabajando fuertemente en eso. Digo, existe una ley, que es la Ley de Defensa de la Competencia, sancionada en el año 2018, que establece un mecanismo que se llama el programa de clemencia. ¿El programa de clemencia qué es? Es justamente que las empresas de la construcción que se han visto involucradas en un caso de colusión y quieren denunciarlo, pueden hacerlo ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y recibir una reducción de la pena. Pero fíjense que lo que se está hablando ahí es de darle un puente de plata a quien está involucrado en un caso. No están hablando de la posibilidad de que alguien que está fuera del problema, como puede ser Laura, lleva la información y dice, mire, yo sé que acá hay una colusión, soy secretaria de una de las empresas y tengo información. Digamos, eso no está previsto. En la Argentina lo que nos falta es dar la vuelta adicional, es decir, ¿qué incentivo le damos económico, de protección, de mejora social, laboral, a quien tiene información y no está involucrado en el caso? Esto en otras partes del mundo no es así. Las políticas, digamos, hace poco la Unión Europea sacó unas directivas en materia de protección de whistleblower, y la verdad que tenemos que ir hacia ese horizonte. Gracias, Fanny. No, por favor, gracias a vos, y te quiero hacer dos preguntas cortitas. Una, si los funcionarios están obligados, ¿por qué no hay presos un montón de funcionarios de todos los gobiernos que sabían lo que pasaba y nunca abrieron la boca? Y la segunda es, no sabía lo del litigio estratégico. ¿Lo puede iniciar el ciudadano o lo tiene que iniciar una organización, una ONG?
No, bueno, la primera, obviamente que eso tiene que ver, digamos, la falta de funcionarios presos tiene que ver con el sistema judicial que tenemos, digamos, las falencias que tiene nuestro sistema judicial. Una organización amiga que es la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia, que se llama SIG y que fundó Ezequiel Nino, el hijo de Carlos Santiago Nino, hizo una investigación de que los casos de corrupción en la Argentina duran en promedio 15 años. Entonces, la verdad es que vos decís, tener una persona detenida 15 años, y bueno, la verdad es que violaríamos todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas están detenidas lo máximo que permite la ley, que en algunos casos llega a 4 años. Pero si ese caso no llega a una sentencia porque están los sistemas judiciales absolutamente pervertidos y corrompidos y en desuso, porque como estoy hablando son leyes del año 1921, bueno, tenés que soltarla a la persona, porque si no te convertís en un Estado violador de tratados internacionales. Bueno, eso respecto del desastre en el funcionamiento de nuestra justicia, y fíjate lo que está ocurriendo ahora con la discusión de la designación del jefe de todos los fiscales, que va a ser el titular de la acción pública. Digamos, no se logran poner de acuerdo desde la política para nominar a un candidato. Y están tratando de cooptar, diciendo, bueno, bajemos las mayorías para que la persona que pongamos sea una persona como los jueces de San Luis. El caso de los jueces de San Luis, exactamente. Quieren una persona que frente a una decisión que no les convenga, les gatillan la renuncia. Eso por un lado. El litigio. Después, respecto del litigio, la verdad es que obviamente los que tenemos capacidad de hacer litigio estratégico, nosotros tenemos una red en Poder Ciudadano de 1.100 abogados voluntarios a nivel país. Entonces, si yo le digo a una persona que tiene información, vos convertite en tu propio denunciante de litigio estratégico, seguramente lo va a hacer mal. Entonces, lo más aconsejable es que recurran a organizaciones. Nosotros tenemos un centro que se llama ALAC, Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, que funciona de la misma manera en más de 60 países del mundo, donde tenemos protocolos de actuación y tenemos, como les digo, un ejército de abogados que nos pueden ayudar a que los casos lleguen a buen puerto. Hoy tenemos, por ejemplo, un caso muy, muy paradigmático para nosotros y para la organización, que es el manejo de los fondos del Ministerio de Obras Públicas del gobierno anterior, durante la gestión de Debido, y los convenios que tenían con la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Y ahí tenemos procesado al rector de la Universidad de La Plata y al presidente de la fundación que administraba los fondos. Y ahí tenemos una lista de más de 300 profesores e ingenieros de la universidad cuyos nombres fueron utilizados fraudulentamente para cobrar esos fondos que provenían de este ministerio. Con lo cual, ahí tenemos una cantidad de ingenieros que están esperando que ese caso llegue a buen puerto, porque además las complicaciones que le genera. Por ejemplo, la FIP empezó a intimarlos a los ingenieros a que regularicen su situación porque aparecían cobrando cheques de la fundación. Entonces, bueno, la verdad que el litigio estratégico abre una cantidad de ramificaciones para conocer todos los vericuetos de la corrupción. Muchísimas gracias, realmente muy claro, y vamos a España. Nos vamos a España porque tenemos ahí esperando a Ana Garrido Ramos. Me pidieron que no lea los currículums completos porque nos queda poco tiempo. Están todos en el programa completos, pero todos sabemos que Ana fue premiada justamente por Transparencia Internacional en el año 18, que ella hizo una muy grave denuncia que se extendió a toda España, empezaba en Madrid, y me gustaría que Ana, primero, que seas bienvenida al Congreso y segundo, que nos cuentes la historia, porque lo tuyo, como lo de Laura, es lo que nos da empuje a todos los ciudadanos. ¿Estás ahí, Ana? ¿Me oís ahora? ¿Me oís? Hola. Sí, perfecto, bienvenida. Vale. Muchas gracias por invitarme a este encuentro. Bueno, yo ya me siento en familia, estando Laura y estando Gastón.
Bueno, tengo que decir que yo comencé como denunciante de corrupción en el año 2007, 2008 más o menos, y aunque ahora estoy en otro plano, que ahora explicaré, porque ahora, bueno, pues llevo años promoviendo participé en la directiva de la Unión Europea para protección a denunciantes de corrupción, y han pasado muchas cosas. Pero ¿sabes qué me pasa? Que estaba escuchando a Laura y yo creo que la otra vez nos pasó lo mismo. Es que yo casi me pongo a llorar, Laura, porque ha sido revivir mi historia en la tuya. Y es terrible, de verdad. Yo no sé, bueno, yo me caracterizo por tener como mucha entereza, mucha fuerza y todo esto, ¿no? Pero realmente lo que hemos vivido, me da igual en un país cuántos años o si son más o son menos, es una caza de brujas que es que no sabes qué hacer con tu vida porque es como una muerte en vida, ¿no? Yo siempre lo he dicho en las entrevistas cuando me han hecho, digo, bueno, aquí en España no me pueden pegar un tiro. De hecho, yo empecé a salir en los medios de comunicación cuando empecé a recibir amenazas de muerte, precisamente para que la gente conociera mi caso y preservar mi integridad física, ¿no? Pero es un cúmulo además, en mi caso, bueno, yo trabajaba para la administración pública, que por cierto me gustaría hacer un apunte respecto a lo que ha dicho Hugo y la pregunta que has hecho, Fanny, con respecto a los funcionarios. En España sí es verdad que tenemos la obligación de denunciar los funcionarios y los ciudadanos de a pie, pero en cualquiera de los dos casos no hay protección de ningún tipo, porque ¿qué nos pasa después? Que automáticamente nos imputan por revelación de secretos. Entonces, esto es como una contradicción que está sin resolver, por lo menos en España. Bueno, a lo que iba, yo realmente, no sé, ahora mismo tengo un nudo en la garganta después de escuchar a Laura que realmente Gastón me pidió que hablara de los canales de denuncia y de la directiva, porque yo ahora ya me dedico a esto profesionalmente, pero no puedo evitar la implicación emocional. Y de hecho, me estaba acordando cuando tú has dicho que perdiste tu casa, que yo también perdí la mía, juicio tras juicio. Yo pasé de tener un puesto de trabajo de técnico y experta en contratación pública dentro del área de juventud e infancia, a verme vendiendo artesanía por mercadillos en la calle y viviendo en una casa abandonada, calentándome la comida en la calefacción central, ¿no? Elegí el tema de la artesanía porque yo necesitaba tener, aunque fuera unos mínimos ingresos, pero algo que me permitiera poder asistir a todos los juicios que tenía en aquel momento, porque en un trabajo normal, donde vas a un trabajo nuevo en el que cada semana tienes que pedir permiso para asistir a un juicio, y luego aparte anímicamente, o sea, te están metiendo hachazos por todas partes, porque un día sí y otro también te encuentras con auténticas barbaridades sobre ti en medios de comunicación afines en este caso en mi caso era el Partido Popular, que era el que gobernaba en aquel momento. Y luego a nivel familiar, bueno, yo siempre lo he dicho que yo si he podido llegar hasta aquí es porque no tengo hijos. También tenía aunque no tengo hijos, o sea, quiero decir, o sea, a mí me daba miedo, aunque no soy una persona miedosa, pero yo quería mantener al margen a mis sobrinos, a mis padres, bueno, a toda mi familia, porque sabía que más tarde o más temprano, si no iban a por mí, iban a ir a por ellos, y de hecho lo han intentado, ¿no? Pero reconozco que si mis hijos hubieran corrido peligro, yo no sé si hubiera llegado hasta donde he llegado. Por eso considero a Laura tan valiente. Y hay otra cosa en la que coincido con Laura. Nosotros no tenemos por qué ser héroes. A mí no me gusta cuando me llaman héroe, que yo sé que la gente lo dice con todo el cariño del mundo y como con toda la admiración y respeto, ¿no? Pero es que para nosotros, los denunciantes,
es tal el calvario sufrido durante años que somos víctimas, que tampoco nos gusta que nos llamen víctimas porque estamos intentando reponernos, pero que tampoco queremos ser estandarte y abanderados de nada. O sea, yo hay una cosa que sí que tengo que estar muy, muy agradecida, y siempre lo digo, que es a la ciudadanía. En España no existe esta ley que tú has comentado, Laura, sobre protección de testigos. En España hay una ley que es de protección de testigos y peritos, que cuando yo lo solicité me dijeron que yo no cumplía el perfil. Que yo no cumplía el perfil porque esa ley es obsoleta y está pensada para confidentes del terrorismo y el narcotráfico. Entonces no hay nada en España en ese sentido. De hecho, en España la corrupción como tal en el Código Penal no es un delito. O sea, puede ser el cohecho, el tráfico de influencias, una serie de prácticas que conocemos como corruptas, pero la corrupción como tal no está tipificada como delito. Bueno, entonces, no me quiero enrollar mucho con mi trayectoria porque es como si fuera la de Laura. Bueno, en mi caso hay algo peculiar, y es que mi pareja era un infiltrado de ellos. Apareció en mi vida en medio de todo este proceso, como yo lo conocí en una manifestación de apoyo a mi caso. Como digo, estoy súper agradecida a la ciudadanía porque son los únicos que me han ayudado, pero súper agradecida. Y bueno, y en una de estas manifestaciones de apoyo a mi caso conocí al que fue mi pareja, y bueno, era una persona en la que me apoyé muchísimo en un momento en el que yo estaba muy vulnerable y que al mismo tiempo le estaba pasando información de mi defensa a la parte contraria, haciendo una serie de prácticas que, bueno, ahora mismo no puedo contar porque, aunque han pasado ya años, todavía estamos de juicios. De hecho, hace poco puse en una red social, espero que sea mi último juicio, ¿no? Era contra él y contra varios medios de comunicación, en el que yo no sé lo que le habrán pagado a este hombre por decir auténticas barbaridades, como que yo estaba implicada en la trama y que borré todas las pruebas que me incriminaban, y que denuncié por venganza porque no me llevé la parte que me correspondía. Y yo me preguntaba, sí, claro, por eso vivo en la calle, debo tener el dinero guardado en paraísos fiscales, bueno, o sea, una serie de barbaridades tremendas que tienes que escuchar sobre ti. Además, mi familia es afín al Partido Popular, y en mi familia hay políticos, que no digo que sean corruptos en absoluto, pero ha sido una situación muy difícil porque es que encima mi familia es afín a esa ideología política. Entonces, después de todo este periplo, o paralelamente, he colaborado con varias asociaciones anticorrupción aquí en España, y ya voy por el segundo intento junto con otros colectivos para que se implemente una ley de protección a denunciantes. ¿Qué ocurre? Te pido un favor, tenemos que ir redondeando. Estoy escuchando ladridos de perros. Perdona, sí. No, está bien. No, era para aclarar, y te iba a decir que los perros están apoyando todo lo que estás diciendo. No, ¿sabes qué pasa? Que están llamando al telefonillo, y por eso al portero automático, y entonces por eso están ladrando en la puerta. Para redondear la puerta. No. Bueno, lo que quería pedirte, si me estás escuchando, es que para redondear, me digas Ana Garrido, la compañía Ana Garrido Pro Ética y Compliance, que es, trata de decírmelo cortito, así nos enteramos todos. Bueno, pues es mi empresa, una empresa que ya la tengo fundada la tengo creada, y es una empresa dedicada a implementar canales de denuncia y departamentos de compliance a raíz de la Directiva
de la Unión Europea, la Directiva 2019/1937. Esta directiva es importantísima. Fíjate, es más importante, si me lo permites, aunque para mí es muy importante hablar de mi empresa, pero para el tema que nos ocupa, la Directiva de la Unión Europea es lo que ha, ¿cómo diría yo? Es lo que hemos conseguido entre todos en el Parlamento Europeo para que no les quede otro remedio a todos los países de Europa implementar en un plazo de 2 años una ley con una serie de requisitos. Y esos requisitos, entre otras muchas cosas, aparte del anonimato, de preservar el anonimato, la confidencialidad, una serie de medidas de protección, asesoramiento jurídico gratuito, que nos gastamos un dineral en abogados, atención psicológica que es necesaria. Una de las cosas que es fundamental es la implementación de canales de denuncia. Como antes bien ha dicho Hugo, hay compañías muy grandes que evidentemente tienen estos departamentos de compliance y canales de denuncia porque es un eximente en temas de fraude fiscal. Pero en este caso, estos canales de denuncia están perfectamente dirigidos a cualquier persona desde su lugar de trabajo que quiera denunciar de manera anónima o confidencial. Es un proceso un poquito largo de explicar, por eso no me voy a... Se van a comunicar indudablemente quienes tengan interés en esto. Tengo que dar paso a Carlos a nivel Marx. Internacional y estoy disponible para implementar canales de denuncia en cualquier país del mundo. Muchísimas gracias, Ana. Genial, Ana. Gracias. Y le damos paso a Carlos Marx porque tiene una difícil tarea. Va a tener que hacer un análisis de todo lo que se dijo acá, que fue muy interesante y nos dejó a todos con ganas de mucho más. Te mando un abrazo muy fuerte virtual desde acá, desde Argentina. Carlos, te escuchamos a vos. Gracias, Fanny. Gracias por la invitación. Yo tenía un machete súper prolijo, pero la verdad que escuchando al panel lo fui arruinando todo, le metí flechas por todos lados. Quiero decir, por lo menos, una cosa chiquitita. El resto está todo en el programa. Director de Inteligencia Colaborativa en Fundación Avina. Adelante. Bueno, ahora va a quedar clarísimo que yo pongo la colaboración y otros ponen la inteligencia en ese rol. Lo que decía básicamente es que tenía un machete re prolijo, pero escuchando al panel lo fui modificando todo, así que tal vez quede como un sketch de Daniel Rabinovich en Lelutier, pero bueno, veremos qué sale. El primer comentario que quería hacer es el siguiente. Somos 5 panelistas acá, si corremos a Fanny de la moderación, 3 hombres, 2 mujeres. Los 3 hombres hablamos de transparencia y de luchar contra la corrupción, lo que no es poco, porque hay otros que son corruptos o son indiferentes, pero las 2 personas que denuncian corrupción son mujeres. Si sumamos el caso que contaba Hugo, la que denuncia la corrupción de los jueces en San Luis también es una mujer, Gretel Diamante. Entonces, los hombres hablamos y las mujeres denuncian. No hago ninguna connotación más, es un dato de la realidad. A ver, voy a ser muy breve. Un Estado que convierte a denunciantes en víctimas de sus propias denuncias es un Estado que deja a toda la ciudadanía a la intemperie. Porque es un Estado que no cuida a lo más valiente que tiene la sociedad. Y acá el término valiente no lo voy a usar en la acepción que criticaba justamente o que señalaba Ana, no en el sentido heroico, sino que son valientes porque un testigo denunciante convierte a la verdad en un bien público. Ese es el gran aporte que hacen personas como Laura o como Ana. Y un Estado que no promueve y no cuida un bien público como la verdad es un problema. Y para mí hay muchas, digamos, maneras de no cuidar a la verdad como un bien público, pero voy a hacer referencia a 2, porque después lo voy a atar con un espacio que se está generando para tratar de revertirlo. La primera forma es
que el Estado se maneje desde una lógica corporativa, desde el arco político. Yo sé que hay muchos políticos que promueven, o algunos, no sé si muchos, algunos políticos promueven la transparencia y las reglas de juego, pero hay muchos políticos, sobre todo los que están en lugares de toma de decisión, que operan de manera corporativa, generan un blindaje, como el caso que mencionaba Hugo de las coimas en el Senado, en donde más allá de la ideología, la política y los dirigentes políticos se protegen como corporación. Y el problema es que la ideología con valores es ideología, la ideología sin valores es corrupción. Entonces, ese es el gran primer punto. La lógica corporativa del arco político convierte a la ideología en corrupción y se justifica y se defiende y se blinda. Y el segundo aspecto tiene que ver con esta especie de institucionalidad embalsamada, que es mucho peor que un Estado inexistente, ¿no? Porque tenemos una fachada de Estado, pero que adentro está muerta. Tenemos funcionarios fuertes en instituciones débiles. Entonces, esto lo que genera no solamente es corrupción sistémica, sino que además es impunidad generalizada, porque el canal para blindar esa lógica corporativa y destrozar la institucionalidad pública se logra a través de la captura del sistema político, del poder judicial y de las fuerzas de seguridad. Si se corrompen esos tres espacios, se genera impunidad. La corrupción pasa a ser impunidad. Entonces, hay, por suerte, algunos actores de la sociedad civil que con todas sus falencias y debilidades hace tiempo están impulsando este tipo de lucha contra esta realidad. Y hace poquito un grupo de personas, creo que la mayoría de las personas de este panel, están impulsando este espacio que en su momento mencionó Hugo, creado hace un tiempo, pero desactivado y ahora vuelto a reactivar, llamado Soporte, que se ocupa de tres casos muy concretos, de tres ejes muy concretos que tienen que ver con este diagnóstico que compartía. El primero es acompañar casos como el de Laura para tratar de que el padecimiento que sufrieron Ana o Laura no vuelva a repetirse. Lo segundo tiene que ver con promover un sistema de protección de testigos que realmente proteja a los testigos. Piensen que hoy el programa de protección de testigos está bajo el ámbito del Ministerio de Justicia del Poder Ejecutivo, es decir, quien denuncia termina siendo cuidado y protegido por el denunciado. Y el tercer punto tiene que ver con la promoción de herramientas de transparencia en el sistema político, como ficha limpia, que habló Gastón al principio, o boleta única, o todo aquello que obligue al sistema político a ser transparente, porque la incidencia que tiene el sistema político en esos tres órganos, o en esos tres espacios al que hacía referencia para garantizar impunidad, ¿no? El propio sistema político, la justicia y la fuerza de seguridad es determinante en la calidad institucional y en la calidad de vida democrática. Así que yo cierro agradeciendo a Ana y a Laura por haber, por un lado, puesto el cuerpo a todos estos procesos y denuncias de corrupción. Me alegra que se haya llegado a la condena de los corruptos y también por inspirar e involucrarse en estos procesos de cambio sistémico. Gracias, Fanny. No, gracias a vos y gracias a todos realmente por haber participado. Me parece que no va a quedar tiempo para preguntas. Yo quiero decir nada más que dos cosas. Una, que cuando me convocaron empecé a preguntar qué quería decir compliance. Y cuando lo averigüé, lo quiero compartir. Es conformidad, acatamiento, obediencia. No acatemos, no obedezcamos, denunciemos, que siempre hay algún canal por el cual la denuncia llega donde tiene que denunciar. Gracias, muchísimas gracias. Te doy la palabra a nuestra coordinadora. Yo me despido de todos y agradezco mucho porque sé que viene otro panel en este momento. No sé si Gastón tiene tiempo para contestar las preguntas, porque le pedí a él que Había una sola para Hugo que después se la enviamos, ¿sí? Relacionado para que él pueda, ¿sí? Porque quedó muy arriba. Ok. Muy bien, gracias. Bueno,
Muchísimas gracias, Pani, Laura, Carlos, Ana, Gastón y Hugo por compartir con nosotros sus experiencias y sus miradas. Sin duda depende, la lucha contra la corrupción depende mucho de cómo actúa la sociedad civil, ¿no? Así que, bueno, en eso tendremos que seguir trabajando todos. Y bueno, nuevamente gracias por participar y espero que se vayan contentos de la experiencia esta que han tenido. Les agradezco.